de vuelta ya en Silvia Torienta y tenemos a Marta Romo al teléfono. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Ay, te escuchamos muy lejos. Ay, ¿me escucháis muy lejos? Sí, a ver si te escuchamos un poquito mejor. A ver, ahora, Marta. Hola, buenas noches. Un poquito más cerquita, un poquito más cerquita. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando tener esta conversación. Me hacía mucha ilusión, tú sabes que llevamos mucho tiempo una detrás de la otra. Bueno, desde que yo estaba embarazada. Claro, entre tu embarazo. Años, mi niño, claro. Hace unos días. Fue tu embarazo, después fue el mío y al final, bueno, menos mal que ya en 2019 ha podido ser. Marta Romo, para quien no la conozca, me encanta decir esto, pedagoga, Luisa, pedagoga, socia de VIAP y fundadora de Neuroclick, escritora y conferenciante, ¿vale? Un poco así para quien no te conozca, pero yo hago siempre esta pregunta a nuestros invitados. ¿Quién es Marta Romo? ¿Cómo te defines? Pues mira, de todo lo que has dicho, lo que más me define es pedagoga. Ay, me encanta escucharte eso. A nivel personal y a nivel profesional. Uh-huh. Porque la verdad es que lo que más me gusta en el mundo es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con orientar a la gente, con enseñar. Ahora mismo estoy disfrutando tanto con la maternidad, uh-huh, por esto, ¿no? Por ver cómo estoy viendo en primera persona, en directo, cada segundo, pues lo que va aprendiendo mi peque, ¿no? Que me parece, o sea, increíble, es como un súper milagro, ¿no? Sí. Y realmente tengo esa vocación, ¿no? De pedagoga, me encanta. A mí me gusta mucho el hecho de que seas pedagoga, yo también soy pedagoga, Luisa también es pedagoga, que está aquí con nosotros, Laura Rodríguez también es pedagoga, o sea, que me encanta que las pedagogas tomemos voz, que muchas veces parece que es que no existimos y hay muchas pedagogas haciendo muchas cosas en el mundo. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos un poco, Marta, ¿cómo una pedagoga acaba apasionándose con el mundo de la neurociencia? Pues mira, te cuento un poquito así la historia resumida. Sí. Yo en principio iba para trabajar pues en el mundo educativo y bueno, pues por una experiencia que tuve laboral con una profesora en concreto que por horarios tuve que coger una asignatura de pedagogía laboral, pues me fascinó, me enganchó, ¿no? Fue como un reto, ¿no? Y sobre todo por ella, ¿no? Por cómo ella daba las clases. Y bueno, y después de meterme en el mundo de la empresa, pues yo siempre he tenido un poco una inquietud de investigar, de entender un poco más allá. Y en un congreso que estuve en Estados Unidos, en Denver, hace ya mucho tiempo, pues no recuerdo, yo creo que fue en 2011, 2012 como mucho, pues descubrí el mundo de la neurociencia aplicada, ¿vale? Uh-huh. Porque claro, si hablamos de neurociencia son palabras mayores, ¿no? Hablamos de ciencia, de investigación, pero si hablamos de neurociencia aplicada en muchos ámbitos, ¿no? Pues al aprendizaje, al liderazgo, a la creatividad, pues ahí sí que hay mucho terreno por hacer, ¿no? Es decir, acercar lo que la ciencia nos enseña a la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese congreso lo descubrí, era un congreso a nivel mundial de nuevas herramientas de formación, metodologías, de aprendizaje y tal, y empecé a investigar, empecé a formarme, y la verdad es que ahí empezó todo. Y después de un tiempo indagando en el tema e investigando, hice una formación en Chicago, en la Universidad de Chicago, sobre entrenamiento cerebral y sobre neurociencia aplicada al liderazgo, a la creatividad y al aprendizaje, y me volví a España pues con un aparato de entrenamiento cerebral, con un montón de ideas, y bueno, ahí es cuando empecé a llevar más allá del conocimiento, empecé a aplicar también un montón de cosas pues a través del entrenamiento cerebral, ¿no? Y ahí es donde abrí ya Neuroclick y bueno, y donde ya empecé a compaginar la actividad de VIAP, de consultoría y de entrenamiento cerebral. Porque en Neuroclick, ¿qué es lo que hace exactamente, Marta, para la gente que no conozca este mundo? Pues mira, lo que hacemos es entrenamiento cerebral a través de un aparato de neurofeedback, neurofeedback dinámico. Lo que hacemos es medir la actividad eléctrica del cerebro y hacer de espejo al cerebro, darle información sobre cómo lo está haciendo. Entonces, cada vez que se detecta que hay pues que no está funcionando todo bien, ¿no? A nivel eléctrico nuestro cerebro, pues se le da un toque de atención y poco a poco pues el cerebro
va aprendiendo sobre este feedback, va aprendiendo sobre sí mismo y va equilibrándose. Y esto también lo trabajo en empresas. O sea, al final ha costado, que yo al principio pensaba que iba a ser más fácil, pero me costó mucho al principio, la gente era un poquito reacia a estos temas, pero ahora como todo lo neuro está de moda, que también hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay mucha neurotontería también. Esa es otra de las preguntas que te tenía, porque me encanta a mí las neurotonterías que tú pones en las redes. Y te quería preguntar eso, una de las que he visto últimamente, ¿no? Que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, es que hay tantas... Cuando algo se pone de moda, es lo que pasa, ¿no? Ya parece que todo lo que tiene neuro está de moda y que hay ciencia detrás, y no siempre hay ciencia detrás, ¿no? Lo que hay es bueno, pues se cogen titulares de a lo mejor de alguna investigación, de algún estudio, se cogen titulares y eso es lo que se divulga, ¿no? Entonces se divulga a medias. Por ejemplo, lo del 10% del cerebro, que saldrá, será una tontería que sacaremos, bueno, pues no tiene sentido. O sea, es que si solo usáramos el 10% de nuestro cerebro, estaríamos pues prácticamente muertos, ¿no? O a punto de estarlo, ¿no? Bueno, hay gente que sí que solo utiliza el 10%, ¿eh? ¿Cómo, perdona? Que hay gente que solo utiliza ese 10%, creo yo. Pero bueno. Bueno, yo creo que fíjate que todos utilizamos todo nuestro cerebro. Lo que pasa, o sea, de dónde viene esta neurotontería, porque todas realmente tienen su origen en algo que es cierto, ¿no? El origen viene de que realmente no desarrollamos todo nuestro potencial. Es decir, todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral. Y más allá de eso, la neurogénesis, que desde hace pocos años sabemos que existe, ¿no? Y que tengamos la edad que tengamos, aunque seamos mayores, abuelitos, podemos seguir generando nuevas neuronas, nuevo tejido neuronal. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Cuando decimos que no utilizamos todo nuestro cerebro, a que no utilizamos todo el potencial de nuestro cerebro. Por ahí va la cosa. ¿Qué otros mitos existen sobre neurociencia? Así que tú te acuerdes ahora mismo o que te llamen muchísimo la atención, Marta. Sí, pues mira, hay algunos que tienen que ver con el tema femenino y masculino, que también lo hemos sacado. Sí. ¿No? Que, pues las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Pues no, o sea, esto tiene que ver con la individualidad, ¿no? Y que es cierto que en el caso de las mujeres, pues gracias a algo que nos pasa todos los meses, que tiene que ver con nuestra menstruación, y bueno, y por una serie de acontecimientos biológicos que vivimos, estamos muy familiarizadas a manejar y a regular nuestras emociones. Porque todo es como, para mí, yo siempre lo digo, la menstruación es un gimnasio, es un gimnasio que tenemos de entrenamiento emocional, donde desde luego las mujeres vivimos un montón de cosas en este periodo, a todos los niveles, y seguimos funcionando, seguimos yendo a trabajar, seguimos haciendo un montón de cosas, y esto requiere pues una regulación, una fuerza de voluntad, etcétera, ¿no? A veces más, otras veces no sufrimos grandes cambios, pero todos los meses tenemos esa oportunidad de entrenarnos, ¿no? Y eso pues hace que efectivamente pues a lo mejor a nivel emocional pues estemos más habituadas, ¿no? O sí que es cierto que en el cerebro de las mujeres fisiológicamente pues el cuerpo calloso se dice que tiene más conexiones con un hemisferio y con otro, entonces que somos capaces de pasar más información, o sea, de temas diferentes de una a otra. Bueno, sí, pero como acabamos de decir, existe la plasticidad, la neurogénesis, y podemos entrenar nuestro cerebro. Hay muchísimos hombres que también tienen estas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, estos mitos que tienen que ver con el cerebro femenino y masculino, de estos hay un montón. Y es cierto que hay dimorfismos cerebrales, es decir, hay diferencia, como por ejemplo lo que acabo de comentar, pero no hay tantas. Vale, a ver, María del Mar. Hola, Marta. Un abrazo muy fuerte. Soy María del Mar. ¿Qué tal? María del Mar, tú y yo nos conocemos. Claro que sí. Visto en la foto antes, digo, pero bueno. Claro. Un placer de nuevo escucharte y tenerte cerquita. Vale. Oye, bueno, me encanta escucharte como siempre, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, ¿no? Algunos tips o algunas cositas que nos puedas decir para nuestros oyentes sobre cómo entrenar el cerebro y cuándo piensas que es bueno entrenarlo. Bueno, siempre estamos entrenando nuestro cerebro, siempre, todo el tiempo. El cerebro
está todo el tiempo aprendiendo, introduciendo información y procesando, ¿no? Para mí hay una palabra muy importante que es esa, procesar. Somos seres de procesos, todo nuestro organismo está lleno de procesos, y nuestro cerebro procesa información. Y para mí es súper interesante todo lo que tiene que ver con este concepto, ¿no? De procesar. Y algo que nos ayuda muchísimo a entrenar nuestro cerebro es respetar los procesos y un concepto muy interesante que últimamente utilizo mucho, que es preparar al cerebro para la tarea o avisar al cerebro para la tarea que tiene que hacer a continuación, ¿no? Es una manera de, igual que los deportistas entrenan para enfrentarse a una competición o una situación en concreto, nosotros también deberíamos preparar previamente a nuestro cerebro ante situaciones difíciles, sobre todo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que todo el feedback está muy de moda, ¿no? Las conversaciones difíciles, pues, oye, antes de una conversación difícil es súper importante los minutos anteriores a esa conversación, entrenarte y preparar tu cerebro para la tarea, porque es un proceso que vas a vivir y no se entra inmediatamente, no es algo que el cerebro tiene que ir preparándose a nivel eléctrico, con las ondas cerebrales, a nivel químico incluso. Entonces no es inmediato, ¿no? Tenemos que ir avisándole al cerebro. O, por ejemplo, cuando vamos a dormir, muchas veces nos vamos a la cama después de haber visto una película de acción, después de haber tenido una discusión con nuestra pareja, o después de, no sé, de haber contestado emails y de estar con un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Pues esto realmente no nos ayuda, no nos estamos entrenando para dormir ni preparando para dormir, ¿no? Y yo siempre recomiendo que pues, por ejemplo, pues antes de dormir, tener siempre los mismos rituales, de tal manera que tu cerebro ya sabe que lo siguiente es irse a la cama y ya va a empezar con ese proceso de inducir, ¿no? Y esa preparación al sueño. Sobre todo para los más pequeños eso es muy importante, ¿no, Marta? Claro, lo hacemos con los niños para ayudarles a dormir, porque luego nosotros perdemos ese tipo de costumbres, ¿no? Que sabemos que funcionan. Y os pongo el ejemplo del sueño o de prepararte con una conversación difícil, pero lo podemos aplicar a todo. O sea, pues antes de comer, lo mismo, preparar tu cerebro para la tarea, para comer. Por ejemplo, el hacerte tu propia comida es un ritual que prepara tu cerebro y a todo tu organismo para la comida, de tal manera que vas a recibir los alimentos muchísimo mejor, porque vas a haber segregado la saliva necesaria, tu sistema digestivo ya ha empezado a funcionar, está preparado, y luego la digestión va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces, una manera de entrenar muy bien nuestro cerebro es ayudarle a enfrentarse a cada tarea. ¿Cómo? Pues previamente avisándole. Y esto es algo súper sencillo que podemos hacer todo el tiempo. De todas formas, Marta, en tu libro Entrena tu cerebro, creo que habrá muchísimas pautas para esto. Sí, hay un montón de cosas. Precisamente esto que acabo de dar no está en el libro. Bueno, mira, tenemos un bonus. Quería aportar algo diferente porque, bueno, pues por variar un poco, ¿no? Que llega un momento que ya también a veces digo, joder, muchas cosas y ahora estoy con temas nuevos, ¿no? Pero sí, hay un montón de consejos. Yo en el libro lo que trato es de hacer una especie de menú de actividades que son muy importantes que tengamos todos los días, ¿no? Para tener lo que yo llamo agendas arcoíris, es decir, agendas con mucho colorido en el sentido de actividades diferentes, ¿no? Evitar las agendas monocromáticas en las que nos dedicamos siempre a la misma tarea, y normalmente son agendas que tienen que ver con trabajar y dormir. O sea, estrés y sueño. Esto es un horror, ¿no? Y a largo plazo pasa factura. Entonces, en el libro los consejos que doy tienen que ver con estas actividades, ¿no? Que son, pues, desde lo que tiene que ver con el movimiento, con el ejercicio cerebral, el deporte y el movimiento, lo que tiene que ver con el sueño, lo que tiene que ver con el juego. Es importante que todos los días tengamos momentos de soltarnos la melena, de jugar, actividad contemplativa, aquí algunas personas lo llaman o lo refieren a la meditación, otros rezan, otros contemplan la naturaleza, pero bueno, actividad contemplativa, momentos de hacer nada, o sea, momentos de mandar a tu cerebro al patio de recreo. Y bueno, son este tipo de cosas que tienen que ver con actividades sencillas que podemos aplicar todos los días y que deberíamos aplicar todos los días. Marta, buenas noches. Soy Rosa Rodríguez del Tronco. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien.
Pues mira, yo tenía ganas de hablar contigo y tenía una pregunta para ti. Precisamente, bueno, has empezado un poco a hablar de ello ahora, ¿no? En tu libro, Entrena tu cerebro, que yo me he leído, por supuesto, que duda cabe, me encantó y recomiendo siempre. Pero me gustaría que tú explicaras, porque cuando hablamos con las personas sobre temas de productividad, eficiencia personal, todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo, ¿no? Y bueno, les decimos esto que tú has dicho, ¿no? La importancia de jugar y no juzgar todo el tiempo, la importancia de dedicarse un tiempito para ello, ¿no? Y tú explicas muy bien, y creo que a la gente, cuando le das base más científica, empieza a hacer más caso o echar más cuenta, como decimos en el sur. Echar un poquito más de cuenta. Entonces me gustaría que tú nos explicaras por qué es importante hacer y qué pasa en nuestro cerebro si estamos todo el día trabajando y luego durmiendo, y luego trabajando y luego durmiendo. ¿Qué pasa con nuestras ondas, no? ¿Por qué no somos productivos? Pues mira, bueno, a ver, porque has dicho cosas muy interesantes. La primera, totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy viendo, y por eso también me apasiona el mundo de llevar la neurociencia, ¿no?, al mundo de las empresas o al mundo a acercárselo a la gente, ¿no? Porque cuando tú das las explicaciones científicas, ¿no?, y explicas el porqué de las cosas y la gente lo entiende, de repente hacen clic y cobra sentido. Eso que llevan oyendo siglos de dedícate un tiempo para ti, descansa, cuida el sueño, bla, 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 todo ese tipo de cosas, cuando de repente entienden por qué es importante, qué efectos tienen y qué efectos adversos tienes si no lo cuidas, empieza a funcionar algo diferente. Por lo menos hay conciencia de verdad. Y es que para aprender y para integrar las cosas necesitamos que tengan sentido para nosotros. No hay otra manera. Esto es súper importante. O sea, el cerebro es un buscador de sentido y constante, ¿no? Entonces, la neurociencia ayuda mucho a esto, ¿no? Y yo me he encontrado incluso con directivos súper escépticos con todas las cosas que tienen que ver con el talento, con la persona, el desarrollo personal, muy, muy escépticos, y que gracias al trabajo que hacemos desde la neurociencia, pues han entrado, ¿no? Claro. Y luego son apóstoles, como yo digo, de Sí. este tema. Bueno, luego lo que decías de la productividad, ¿no? Que son cuando solo estamos estresados y dormimos, porque no aguantamos, que si no ni dormiría. Sí, también. Pues esto tiene consecuencias terribles. Mira, yo siempre explico que el cerebro siempre está en funcionamiento y el tiempo presente y al 100% a tope, siempre. O sea, lo quieras tú o no lo quieras, yo no estoy despierto, ¿no? Y siempre el cerebro está ocupándose del funcionamiento de tus vísceras, de todos tus sistemas, de que parpadees, de la respiración, del ritmo cardíaco, de que tus ganglios basales te ayuden a no caerte al suelo cuando estás de pie. O sea, el cerebro está todo el tiempo a tope en momento, o sea, en el presente, aquí y ahora, ¿no? Y el problema que tenemos es que nuestra mente no suele estar en modo presente. O sea, nuestra mente suele estar o en el futuro, pensando todo lo que tienes que hacer después, todas tus preocupaciones, bla, 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 o en el pasado. Fíjate lo que me ha pasado. Y a la mente le cuesta muchísimo estar aquí y ahora, ¿no? Pues bien, cuanto más estrés tenemos y cuantas menos diversidad de actividades tenemos en nuestras agendas, más se escapa nuestra mente y menos en presente tenemos nuestra mente. Es lo que yo llamo tener rigidez mental. Y lo que sucede es que las personas que viven así son personas a las que les cuesta desconectar, que por ejemplo pues llegan a casa y siguen con los problemas del trabajo en la cabeza, o que por ejemplo han tenido, imagínate, una discusión de tráfico y a la hora siguen cabreados por la discusión de tráfico, o que han tenido una discusión de pareja y siguen resentidos el día después o 2 días después, o han dormido más o menos las horas necesarias pero al día siguiente siguen con sueño. Es decir, son personas que tienen dificultades para estar en el presente, se quedan como enganchados en actividades del pasado, en actividades anteriores, o están todo el rato preocupados pensando en el futuro, ¿no? Y entonces al final pierdes muchísima productividad porque no tienes tu atención al 100%, no tienes tu mente al 100% en la tarea que tienes enfrente. Y como yo siempre explico, la atención es un recurso súper valioso, cada vez más, que necesitamos tener el 100%
para que funcione. Si tú tienes un 98% de atención, ya no tienes atención, porque hay un 2% que va a estar compartimentalizando tu cerebro y generándote tanta curiosidad que al final ese 2% empieza a crecer, y esa tarea a la que estabas enfrentándote pues deja de tener interés para ti, ¿no? Y bueno, y así, bueno, podría seguir explicando muchas más cosas con respecto a esto, porque tiene muchísimas repercusiones en términos de productividad. Claro. Da gusto escucharte, claro, Marta, que estamos mejor aquí... escucharte que leerte, ¿eh? Esto es una masterclass también, esto es increíble. Marta, a mí me gusta mucho una cosa que has puesto en las redes sociales esta semana, cuando hablabas del programa y ponías, vamos a hablar de las cosas importantes de la vida, en la entrevista con Silvia Torienta. Entonces, yo quiero saber cuáles son esas cosas importantes para ti. Pues mira, yo he sido de la... Y honestamente, bueno, y algunas, María además me he conocido hace tiempo y bueno, algunos de los amigos que me están escuchando, yo he sido pues una persona que he tenido agendas monocromáticas de estas, ¿no? O sea, que sé de lo que hablo, ¿no? Y mucho estrés, y he llegado hasta a estar enferma, ¿no? Con fatiga adrenal, por exceso de cortisol. Bueno, o sea, que he sufrido todo esto que estoy viviendo, ¿no? Y fíjate, el haberlo sufrido no me ha hecho tanto cambiar o entender que son las cosas importantes. O sea, el haber vivido esa situación me ha hecho, bueno, cambiar algunos comportamientos, pero lo que realmente me ha hecho cambiar y tomar conciencia de qué es lo importante han sido dos acontecimientos en mi vida, ¿no? Que son, por un lado, la maternidad, el haber sido mamá, me ha cambiado muchísimo las prioridades, y por otro lado, pues el haber perdido a uno de mis hermanos hace 2 años también, coincidiendo con el nacimiento de mi hijo, de una manera pues repentina, ¿no? Entonces esos dos acontecimientos, o sea, yo hace 2 años dije, ostras, que ya creo que sé de qué va esto de vivir, ¿sabes? Claro. Y esto tiene que ver, para mí, obviamente esto es una opinión personal, esto no tiene nada que ver con la neurociencia, sí. Esta pregunta que me has hecho, y para mí esto de vivir las cosas importantes tiene que ver precisamente con el presente, hacer lo que haces. O sea, yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotras al 100%, y esto es lo más importante que tengo ahora mismo entre manos. O cuando estoy con mi peque jugando, o cuando estoy comiendo, o cuando estoy dando una conferencia, o cuando estoy conversando con mi marido. O sea, eso que tengo en ese momento presente es lo más importante, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones, lo que tiene que ver con elegir muy bien a las personas que quieres tener de compañeras en la vida, ¿no? Porque al final es lo que nos llena, es lo que nos nutre, y es lo que, bueno, pues es lo más importante, ¿no? Las relaciones. Y ahora, fíjate, curiosamente, desde hace poquito han empezado a salir estudios, que hace poco estuve hablando de uno de ellos en prensa, que hablan de que la felicidad está absolutamente vinculada, bueno, que hay una correlación altísima con las personas que elegimos a nuestro alrededor. Claro. Entonces, que esas personas van a condicionar mucho nuestro estado emocional, muchísimo. Sobre todo a quién elijas para convivir, por ejemplo, ¿no? Porque al final estamos contagiándonos también de las emociones de los demás. Claro. Funcionan las neuronas espejo, funcionan muchísimo, y entonces es muy importante saber elegir muy bien y entonces, bueno, por resumir, que para mí lo importante es, por un lado, cada cosa que tengo en cada momento entre manos, o sea, cada presente, y por otro lado, las personas que hay a mi alrededor. Ahí estamos de acuerdo, Marta. La última pregunta, y es que no podía dejar de preguntártelo, porque ya se nos va a acabar el tiempo, es que has fundado una ONG y trabajas con perros de asistencia y terapia para personas con algún tipo de discapacidad, con ancianos, con niños, con presos y con otros colectivos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ahora mismo yo no estoy en activo con la ONG, pero sigue funcionando. Y la verdad es que es una de las cosas que dices, qué bien, ¿no? Es un legado, ¿no? Que he sembrado una semillita y ha germinado, ¿no? Y la verdad es que es una pasada. Y bueno, esto fue hace, o sea, lo iniciamos en el año
2002, fíjate. Wow. 2002. Sí, hace muchísimo tiempo, cuando en España todo esto que tenía que ver con la terapia asistida con animales, claro, no se conocía prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco ver, yo estaba muy metida en el mundo en el mundo canino, el mundo de la educación canina y de la etología y el comportamiento animal, y bueno, fue un poco ver el bien que hacía el tener una mascota, un mamífero, un perro en este caso, aunque también se trabaja con gatos y otros animales, cerca, y el efecto que tienen en las personas, sobre todo en personas que están en una situación de dificultad o que están en algún tratamiento, ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, pues empezamos poquito a poco de una manera muy humilde con un equipillo humano y canino a ir a algunos centros, a empezar a diseñar programas. Y bueno, pues yo al principio estaba ahí a tope al pie del cañón, pero bueno, ahora ya, como os digo, yo no estoy dedicándome, ¿no?, directamente, pero sigue funcionando súper bien. Pues ya está muy extendido en España todo esto, ¿no? Es una maravilla esto. Marta, por finalizar, es que no quiero terminar la entrevista todavía. ¿Tienes algún proyecto ahora así de un nuevo libro? ¿O tienes pensado venir a Sevilla para algo así de repente? Pues mira, tengo, bueno, lo que te ahora mismo no tengo nada en agenda próximamente, pero vamos, esto, así como te digo ahora que no, mañana igual te digo que... Pues avísanos, ¿eh? Cuando vaya para allá te aviso, seguro. Y bueno, cosas entre manos, pues varias. Mira, por un lado ya sí que tengo ganas de libros, he hecho así un poquito de descanso, y ya estoy empezando con uno. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque es que me encanta este mundo, ¿no? Y bueno, sobre todo va a ser un libro que va a tener mucho que ver con el tema de la ficción. Es lo que hasta ahí puedo leer. Vale. Y nada, y luego más proyectos, pues mira, en VIAP, que estamos con una... que tampoco puedo contar mucho porque estamos desarrollando una metodología de aprendizaje absolutamente disruptiva, pero no os lo podéis imaginar, que nos vamos a cargar el mundo de la formación. Como digo yo, nos vamos a hacer pupa nosotros mismos, pero bueno, es el futuro y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con aplicar todo lo que sabemos de ciencia al aprendizaje y pues, a la formación de las empresas. Ya nos contarás. A ver, Rosa. Marta, yo voy a aprovechar para así en directo decirte que vamos a hablar para que te vengas con AECOP Andalucía a hacer algo por aquí, ¿no? Vale. ¿Sí? Y así ya aprovechas y vienes al programa. Buscamos que sea martes, miércoles, o sea, jueves. Eso es. Para que puedas venir. Así que me pongo en contacto contigo desde AECOP y hacemos algo. ¿Vale, Marta? Vale, fenomenal. Me encanta que salgan cositas en Silet Orienta. Me encanta. Marta, ha sido un placer tenerte. A mí se me ha hecho la entrevista cortísima, no sé a vosotras. Ay, a mí también, que me ha pasado volando. Pues ha sido, lo dicho, un placer, es un gusto escucharte y bueno, espero volver a poder hablar contigo y si puede ser en persona, pues mucho mejor. Mucho mejor, sí. Pues oye, un abrazo para todas y enhorabuena por el programa, que es súper interesante, de verdad. Muchas gracias, Marta. Un beso fuerte. Besos. Un beso. Hasta luego. Chao.